Creo que estamos preparados para escuchar la palabra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 24 al 25. En la NBI, quien quiera abrir su Biblia en otra versión, tenerla abierta y anotar algo, puede hacerlo con libertad. Y así como estamos sentados, con reverencia, leemos estos versículos. Dice así: Hechos 24, 25. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. La mayoría de cristianos, al leer este pasaje, podemos pensar que se mencionan doctrinas importantes y tal vez una que no es tan importante. En este pasaje se menciona la doctrina de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y podemos pensar precisamente que la doctrina del dominio propio no es importante. Pero hoy vamos a ver en la Escritura, en este pasaje y en otros pasajes, lo imprescindible que es la doctrina del dominio propio, lo valiosa que es. Es parte del Espíritu Santo y cómo debemos de ponerla en práctica. Por eso hemos titulado la predicación de hoy: el dominio propio es indispensable en nuestra vida. Sí, el dominio propio es indispensable en nuestra vida. No tendríamos duda de que la justicia de Dios es una de las doctrinas más importantes, porque la justicia de Dios se comienza a manifestar desde que Adán y Eva pecaron. La justicia de Dios se hace presente. Él es santo, Él es perfecto y tiene que castigar el pecado, aunque tiene misericordia del pecador. Perdona a Adán, perdona a Eva, pero los tiene que expulsar del huerto. Y les dice: a causa de ustedes, la maldición ha caído también sobre la tierra. En tu caso, Adán, ahora te va a costar mucho trabajo obtener el alimento de la tierra y sustentarte. Antes de pecar no te costaba, pero por cuanto pecaste, te va a costar más. Por supuesto, Dios no estaba hablando ahí de que el trabajo es un castigo. Lo que estaba diciendo es que Adán ahora tendría que gastar más fuerza para obtener su alimento. El Señor estaba siendo justo, pero no los dejó ahí. No los dejó ahí, sino que dice la Escritura que Él les proveyó vestiduras de pieles de animales, los sacrificó a los animales, les colocó las pieles y los vistió. Y la justicia de Dios se comienza a manifestar a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La justicia, su misericordia, su compasión. Sí, pero la justicia de Dios está allí. Se habla de la justicia de Dios en los salmos, en los escritos, en los libros históricos. Se habla de la justicia de Dios a través de los profetas. Uno de los temas más tratados de los profetas es la justicia de Dios y que debe reflejarse en el pueblo de Dios
en el trato hacia los demás, la justicia divina. Jesucristo mismo, cuando comienza a anunciar el evangelio del reino de Dios, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Más adelante es muy importante, es interesante escuchar que Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La otra doctrina del juicio venidero se menciona desde el principio, el juicio de Dios. De hecho, hizo juicios previos al juicio final. Un juicio sobre Adán y Eva, un juicio sobre la gente que vivía en tiempos de Noé, un juicio sobre Sodoma y Gomorra, un juicio mismo con misericordia para el pueblo de Israel que se había alejado del Señor. Y se anuncia el juicio final bastantes veces en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, en el libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a descubrir, y ese es el punto número 1, que el dominio propio es una de las doctrinas más importantes. ¿Sí? Muy bien. El pasaje que hemos leído nos lo enseña. Cuando Pablo le comienza a predicar el evangelio, la fe en Jesús, a uno de los funcionarios del Imperio Romano, a Félix, le dice: hay 3 cosas importantes que debes de saber acerca de la justicia de Dios, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Y dice el texto que cuando Félix oyó eso, se espantó, le dio temor. Al oír la palabra juicio venidero, al oír dominio propio y al oír la palabra justicia. Y le dijo: no, vete y te voy a mandar a llamar otra vez cuando sea la oportunidad. En otras palabras está diciendo: mira, no quiero escuchar más el evangelio, me da miedo, porque no me quiero arrepentir, porque no quiero pasar por la justicia de Dios. Sin el dominio propio en nuestras vidas, oiga bien lo que vamos a estar diciendo respecto a esta doctrina. No podemos tener una vida que vence en este mundo. Pero tampoco tendremos galardones en el cielo cuando nos presentemos al Señor si no hemos ejercitado el dominio propio del que habla la Biblia, la palabra de Dios. El que no tiene dominio propio en la vida espiritual vivirá una vida derrotada, una vida fracasada, una vida donde no tiene el poder de Dios sobre su vida. Pero también le va a ir mal en todas las otras áreas de su vida. El amén de este siervo vale por todos ustedes. Pregunto. Amén. Amén, dice el otro. Sí. El dominio propio, esta es otra verdad que encontramos en la Escritura. El dominio propio es más valioso que las conquistas terrenales. Oiga lo que dice Proverbios 16:32 en la NBI. Más vale ser paciente que valiente. Una gran enseñanza. Mire, el que es paciente vale mucho más, consigue mucho más que ser valiente, osado, atrevido. Temerario. Aquí no se habla en el sentido de valiente, en el buen sentido, sino del que es atrevido, el que es temerario. Dice, no, vale más ser paciente. Pero bueno, esa es la parte primera. La que nos interesa en este momento es la segunda. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades.
La Reina Valera y otras traducciones dice, más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Sé que todos nosotros hemos oído, hemos leído, hemos estudiado acerca de los grandes conquistadores en la historia universal. Sé que alguno de ustedes me podría mencionar el nombre de algún gran conquistador. Napoleón Bonaparte, uno de los tremendos conquistadores. ¿El otro? También, sí. Alejandro Magno. Aquí en las Américas, un conquistador. Aunque no mucho nos guste, ¿verdad? Pero Pedro de Alvarado. Él fue descubridor más que conquistador, pero está bien. Hernán Cortés en México, otros grandes, mire, y a los grandes conquistadores se les levantan estatuas. Algunos se les trataron como dioses, les rendían tributos, les quemaban ofrendas, les quemaban cosas ahí, como que fueran dioses. Recuérdense que a los dioses paganos también les quemaban todo tipo de cosas. En una ocasión dijo un recién casado, mi esposa al principio me trataba como un dios. Siempre me quemaba cosas en la mañana, en el desayuno, me quemaba cosas a mediodía y me quemaba cosas en la noche. Pero no eran ofrendas. El asunto es que a los conquistadores se les rendía tributo y adoración. Al final, humanamente, ¿quién no hubiese querido ser un gran conquistador? Muchos hombres. Pero el texto dice que usted y yo, aplicándolo ya a nuestra vida espiritual, seremos más importantes que los más grandes conquistadores de toda la historia si nos dominamos a nosotros mismos. Si tenemos el dominio propio en nuestra vida, somos más importantes. Valemos más que cualquier conquistador que su nombre esté escrito con letras doradas en los libros de historia. El creyente que usa el dominio propio es un gran conquistador espiritualmente. Es alguien que puede conquistar grandes cosas en la vida, grandes cosas para Dios, para el reino, para cumplir la misión de la iglesia. El que se niega a sí mismo, el que tiene dominio de sí mismo, el que se gobierna a sí mismo, el Señor lo usa. Lo usa poderosamente. Por eso es más importante el dominio propio que conquistar ciudades. Se puede conquistar a los enemigos, conquistar los grandes imperios, conquistaron a otros, pero delante de Dios eso sirve de nada en lo espiritual, de nada. A Él le sirve más un hombre y una mujer que pueden ser sencillos, hasta desconocidos por muchas personas, pero si se dominan a sí mismos para la gloria de Dios, para el Señor son grandes vencedores en el reino de Dios. Por eso el dominio propio es indispensable en nuestra vida cristiana. El dominio propio que viene del Espíritu, el dominio propio que viene de Dios. No estoy hablando de fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad nosotros la usábamos en el mundo, un recurso puramente humano, y no nos ayudaba mucho. Esa fuerza de voluntad se quebraba muy luego. Esa fuerza de voluntad no nos ayudaba a vencer hábitos, costumbres, ataduras, cambios de actitudes. No lográbamos muchas cosas con la fuerza de voluntad, porque por sí misma la fuerza de voluntad del hombre es muy limitada. No, aquí estamos hablando del dominio propio que viene de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Sí.
este pasaje es hermoso. Leámoslo de nuevo. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces, seguimos viendo por qué es indispensable el dominio propio en nuestra vida. Bueno, es un fruto o es parte del fruto del Espíritu Santo. Se nos concede por medio del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 en la Biblia de las Américas dice así: mansedumbre, estamos mencionando las últimas partes del fruto, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. La palabra griega dominio propio, ekrates, quiere decir aquel que se vuelve fuerte en sí mismo para la gloria de Dios, fuerte espiritualmente, robusto, tiene poder y por lo tanto puede poseer, puede controlar, puede gobernar incluso sus deseos, emociones, apetitos carnales y los pecados, etcétera, etcétera. Para Dios es muy valioso que el creyente con este fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, pueda decirle: Señor, con el dominio propio que tú me has dado, yo lo voy a usar, me decido a usarlo para gobernarme a mí mismo sobre las cosas que no me convienen, que no me edifican, que no me ayudan, para que tú uses mi vida, para que yo pueda hacerte útil, para que pueda lograr muchas cosas para ti. Entonces, recuerde, no puede tener excusa, usted y yo no tenemos excusa. Decir, no es que yo no tengo dominio propio. Si usted es cristiano, el Señor por el Espíritu le dice: ya te he regalado el dominio propio. Solamente úsalo. Úsalo, porque ya te lo regalé. Son los dones o el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo se nos fue dado porque creímos en Cristo, no por ser buenos, no por merecerlo. Y el Espíritu Santo en nosotros produce fruto mientras somos humildes, nos dejamos usar. Ahí viene el dominio propio. Entonces no nos tenemos que acobardar ante las circunstancias que nos quieren dominar, que nos quieren gobernar, que quieren controlar nuestra vida. Si nosotros no usamos el dominio propio y no tenemos control sobre lo externo y sobre nuestras propias situaciones, entonces estamos siendo esclavos de las circunstancias, esclavos de las cosas externas, y Dios no quiere eso para sus hijos. Dios no quiere eso. Por eso Pablo le tiene que recordar a Timoteo en la segunda carta, versículo 7 del capítulo 1, la Reina Valera 60. Le dice: Timoteo, te recuerdo que tú, antes de estos pasajes, eres un creyente en el que tuviste. Tu abuelita Loida era creyente, tu madre Eunice era creyente, has crecido en la fe, se te fue dado dones por medio de la imposición de manos, por el presbiterio. Aviva el don, aviva el fuego del don que te fue dado, porque debes recordar que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No tenemos excusas porque Dios nos ha dado el dominio propio. No tenemos que tener temor porque el Señor no nos ha dado temor. Más bien debemos de reconocer que tenemos por la gracia de Él el poder, el amor y el dominio propio. Si el dominio propio es indispensable para nuestra vida, si es una de las doctrinas más importantes de la Biblia, si es más valioso que las conquistas o los conquistadores terrenales,
si es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros, debe de funcionar en todas las áreas de nuestra vida. Vemos entonces cómo debe funcionar el dominio propio en nuestra vida. Veámoslo. ¿Están listos? ¿Van a decir amén? Bueno, tienen fe, ¿verdad? Porque dicen sí, aunque no han escuchado. Bueno, ¿cómo debe funcionar el dominio propio en nuestra vida? Primero, dominando nuestra lengua. ¿Dijeron que iban a decir amén? Todos debemos decir amén. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes dice que el poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Porque en muchos pasajes de la Biblia dice que el que quiere ver buenos días y larga vida, refrene su lengua del mal. Cuidado con lo que hablamos. Tenemos que dominar, tener dominio propio con esta lengua. No juzguemos a los demás, no hablemos de los demás, no digamos cosas que terminen de arruinar la reputación de alguien, no digamos cosas que no edifiquen. Sí, así queremos ver buenos días y tener larga vida, refrenemos nuestra lengua del mal. Es más, el que domina su lengua puede edificar y bendecir, y es más, puede conquistar cualquier otra situación en su vida si domina su lengua. ¿Se recuerdan lo que Santiago dice? Que el que logra dominar su lengua, pues, aunque es difícil, dice, el mismo Santiago dice que es difícil, y es verdad, no es tan fácil, pero dice, miren, y les pone el ejemplo, ¿verdad? Una gran nave, un barco con un pequeño timón se gobierna, pero a veces la lengua no es tan fácil de gobernarla. Cuidado, dice, porque el mal uso de la lengua puede ocasionar tanta destrucción, así como un incendio devora grandes bosques. Y es más, dice, usando mala lengua, es como que se inflamara toda la rueda de la creación. Entonces, dominio propio sobre lo que vamos a decir. Alguien dijo, seamos dueños de nuestro silencio y no esclavos de nuestras palabras. Todos nos hemos arrepentido más de una vez de haber dicho algo. ¿Sí o no? Nos hemos arrepentido. Pero no nos arrepentimos mucho de no haber dicho algo. Señor nos ayude. Pero también el dominio propio debe funcionar con nuestros ojos. Nuestros ojos deben procurar de ver lo bueno. Nuestros ojos deben apartarse de ver lo que no le agrada al Señor. El ojo, dice, nunca se cansa de mirar, no se sacia, no se llena, siempre está viendo y viendo. Y no está hablando solamente de cosas muy pecaminosas, está hablando de esa cuestión de querer ver y ver en lugar de tener una vista, unos ojos espirituales dominados, gobernados. Así, si tenemos nuestros ojos gobernados, es como si tuvieran nuestro ojo lleno de luz, pero si no lo hacemos así, es como que la oscuridad entrara a través de los ojos. El dominio propio debe funcionar, y esto lo hablo en primer lugar para nuestra vida espiritual. Debemos de dominar nuestro ego, porque el ego, aunque ya somos salvos, el Señor ha perdonado nuestros pecados, el ego, el yo, la vieja naturaleza, ahí está todavía. Pero no debemos permitir que ese yo, esa vieja naturaleza, ese cuerpo de pecado, ese hombre viejo quiera dominarnos. No, nosotros con
el dominio propio que viene del Espíritu Santo, debemos de dominar este ego. El ego quiere reconocimiento. El ego exige derechos, exige que se le rinda tributo. El ego quiere engrandecerse. El ego quiere pensar muchas cosas grandes acerca de la vida de uno. Pero el ego lo que trae no es victoria sobre nuestra vida espiritual. El ego, cuando crece, lo que tiene que hacer el Señor es tratar con nuestra vida para desinflar ese ego y nos volvamos humildes. Por eso, cuando alguien domina ese ego, el Señor lo honra y no permite que sea humillado. Pablo, cuando habla de ego, usa la palabra yo ahí, y traducida al español yo. En el famoso pasaje de Gálatas 2:20, él dice el secreto de cómo dominar, tener el dominio propio sobre el ego. Que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, la clave es, con Cristo estoy juntamente crucificado yo, este ego. Entonces, el ego lo dominamos. Cuando el ego nos comienza a decir, es que te deben de respetar más, cállate ego, hombre, tranquilo, te sujeto, te reprendo, ahí tienes que estar crucificado. Es que mereces más cosas. No merezco nada, no merecemos nada. Dios ha sido muy bueno y misericordioso, pero el ego le habla a uno al oído. El ego se inflama, se enoja, se molesta. El ego quiere levantarnos. No, mejor si nos humillamos. Debe funcionar el dominio propio, dominando nuestros deseos, los malos deseos y aún los buenos deseos. Voy a explicar esto por qué. Los malos deseos brotan de nuestro cuerpo, de nuestra concupiscencia. De ahí vienen los malos deseos. Aunque el cristiano nacido de nuevo no practica pecados de hecho, pero vienen a veces deseos. Esa influencia vienen de nuestro ego, nuestro viejo hombre. Entonces, tenemos que dominarlos. Dominar esa carne. Otra vez Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí estamos dominando. No nos domina a nosotros el dominio propio. Buenos deseos. Por ejemplo, el ayuno, cuando el Señor nos guía, nos dice de alguna manera que debemos de ayunar, es una práctica que Dios nos la pone no solo para que podamos estar fuertes espiritualmente, sino precisamente para que el dominio propio pueda fortalecerse en nuestra vida. Porque si yo soy capaz de decirle un día a este cuerpo, hoy no vas a comer, hoy vas a ayunar y hoy vas a adorar al Señor. Claro, el cuerpo le va a chillar. El cuerpo es chillón, hermano. Se va a quejar. Se empieza a sentir uno cansado, que empieza a sentir uno ese vacío del hambre. Pero si con el poder de Dios, con la ayuda del Señor, estamos en ayuno, le buscamos, oramos, leemos la Biblia, de pronto nos vamos a sentir muy bien. Al principio nos va a costar, no es fácil, porque la carne, este cuerpo está acostumbrado. Pero le decimos no, y le pasamos diciendo el día no, ¿verdad? El desayuno, no, el almuerzo. Y por la cena, si es un ayuno de un día, por así decirlo, pues va a comer algo. Mire, lo va a sentir tan rico, tan agradable, y usted se va a fortalecer en el dominio propio. Otra vez, porque si le dijo no a lo que es legítimo, más fácilmente le va a decir no a lo que es ilegítimo y lo que es pecaminoso. ¿Entendemos eso?
Gloria a Dios. A lo que es claramente pecaminoso, como la vanagloria de la vida, la atracción del mundo, pues debemos decirle no. Lo que el Señor quiere en general es que en el noviazgo cristiano haya dominio propio y se diga no a lo que es incorrecto. A los que ya estamos casados, el Señor quiere que siempre ejerzamos el dominio propio, amando a nuestra única esposa, siéndole fiel, negándonos a cualquier otra tentación, porque todavía tenemos carne. Una vez le dice y hablo de una pareja de siervos de Dios, hace muchos años eso. Estaba el esposo y la esposa y observaron a alguien allí en la televisión y ella espontáneamente le dice, qué guapo es ese varón. Y le dice, mira, le dice, pero ¿por qué lo estás diciendo si yo soy tu esposo? Solo a mí debes decirme guapo. Entonces él le dice, mira, yo soy cristiana y yo te soy fiel a ti, pero yo ojos tengo, mira, ese está bien guapo, le dice. Una respuesta un poco lógica, pero un poco no muy como espiritual, ¿verdad? Porque claro que no tiene ojos, pero estos ojos hay que dominarlos también. El asunto es que tenemos que ejercer el dominio propio en el matrimonio. Pero también el dominio propio se debe de ejercer, funcionar en los deseos de poseer cosas en este mundo. Es legítimo el anhelo, el deseo de poseer lo necesario, sí. Pero cuando ese deseo va más allá de lo normal y queremos poseer y tener más y más y más, es allí cuando eso lleva a la destrucción. El camino de la codicia lleva a la destrucción y muerte. La avaricia y la codicia son terriblemente pecados mortales. Capitales, decían hace mucho tiempo, porque estos conducen a otros pecados, porque por la codicia y la avaricia se cometen otros pecados peores o iguales. Entonces, por eso Pablo dice, para que podamos dominarnos, dice, no, estemos contentos si tenemos comida y vestido, con eso estemos contentos. Dominamos la codicia, el deseo de poseer. ¿Dónde se demuestra el dominio propio en la parte de poseer cosas, obtener cosas o comprar cosas? Por ejemplo, en no gastar más de lo que se gana. Ahí se demuestra el dominio propio. Muy bien, yo tengo un presupuesto y mi ingreso es este. Entonces, de esto, yo tengo que ajustarme a este presupuesto y no querer comprar cosas más allá, porque entonces me voy a endeudar. El dominio propio nos auxilia ahí, pero si no hacemos caso al dominio propio, vamos a sufrir pérdidas, vamos a perder la paz, porque vamos a endeudarnos de manera incorrecta. La deuda en sí no es mala, pero hay deudas malas. El dominio propio también se ejerce en no comprar más de lo que necesitamos. Los amenes comenzaron a disminuir. Bueno, el Señor nos está hablando a todos. Si el Señor nos bendice de alguna manera, sin que nos salgamos dentro de los parámetros correctos, no hay problema. El dominio propio es no querer igualarse a otros en niveles de vida. Miren, hay estadísticas donde dicen, los números, la estadística dice que en las zonas más caras de vivienda en cualquier país, solamente entre el 20 y 30% tienen los recursos para vivir allí sin endeudarse más allá de lo normal. El resto están allí por querer
aparentar, por querer pertenecer a un nivel que no les corresponde. Entonces deben todo. Deben la casa, deben el carro, deben los muebles, deben la refrigeradora, hasta el perro deben. Compra un perro fino que cuesta 14,000 quetzales, 12,000 quetzales. Mejor adoptar uno de la calle, hermano. El ejercicio del dominio propio en nuestra vida es muy importante. Es decirle no a los caprichos y gustos y exigencias otra vez de nuestro cuerpo. ¿Sabe que nos cuesta hacer el hábito y la disciplina de llevar una vida con buenos hábitos? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo normalmente en la mañana, el cuerpo quiere seguir durmiendo aunque es hora de levantarse. Amén. El cuerpo quiere. Tenemos aún un poquito de tiempo. Por ejemplo, la excusa del ejercicio. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Sí hay tiempo, aunque sea 15 minutos. El problema es que no tenemos ese dominio propio. Una vez le dice un hijo a su papá, el papá hacía ejercicio y el hijo no. Mire cómo estaba la cosa. El hijo necesitaba hacer ejercicio, pero no lo hacía. Y le dice, papá le dice, pero realmente, ¿usted cómo logra? Esto es real. ¿Usted cómo logra hacer ejercicio a la misma hora? Le dice, cuando me despierto, en primer lugar, no empiezo a pensar si voy a orar y tengo que hacer ejercicio. Al nomás despertarme, me levanto en el acto. Porque si empiezo a pensar, ya no me levanto. Entonces, me levanto, oro y sin pensar mucho, me voy a la máquina de hacer ejercicio. Entonces, ¿se va así algo como zombie? Sí. No tan así, ¿verdad? Pero dominio propio. Dominio propio es cuando nos han servido una comida deliciosa, nos hemos quedado satisfechos y tan amablemente nos dice, ¿quieres un poquito más? El dominio propio dice, no gracias. No gracias. Estoy satisfecho. Ya se llenó. Estoy satisfecho. Pero el concepto nuestro es de llenarse, es atiborrarse hasta ya no poder respirar. No. Eso es muy malo para la salud. Hay que ponerle cuchillo a la garganta, dice Proverbios. El dominio propio. El dominio propio de la manera práctica se mira también en cómo usamos la tarjeta de crédito, los que tienen tarjeta de crédito o tenemos. El dominio propio es usarla bien. Los que optan por romper las tarjetas de crédito demuestran que no tienen dominio propio. Y dicen, no, con esta tarjeta no puedo, mejor la rompo. Es mejor tenerla y saberla usar que romperla. Ahora, algunos indefectiblemente tienen que romperla, porque si la tienen la usan. Pero lo que quiero decir que el dominio propio dice, no, la tengo, pero la voy a usar bien. Voy a usarla para una cuestión específica o especial y la voy a pagar de contado porque puedo pagarla, porque está en mi presupuesto. Eso es el dominio propio. Ya cuando está endeudado y empieza a orar y a llorar y traiga las tarjetas y vamos a orar y las vamos a romper, está bien, pero no es lo mejor. El dominio propio es saber administrar lo que Dios nos ha dado en todas las áreas de la vida. Este cuerpo hay que administrarlo, la familia hay que administrarla, ser un buen mayordomo, hacer nuestra parte con los hijos, hacer nuestra parte con el trabajo,
por supuesto en el ministerio, en la vida espiritual. El dominio propio es útil cuando no se tiene ganas de orar, pero oramos. Muchos de nosotros, y hablo de los pastores, no hablo de general de la congregación, hay días que no tenemos deseo de orar. No se vayan a asustar. De todas maneras paramos orando. Pero es verdad. Todo creyente, todo cristiano, todo ministro pasa por momentos en que hay un día en que no queremos orar, pero el dominio propio dice no, vas a orar y vas a encomendar tu día al Señor y vas a orar otra vez, y ahí estamos orando y dependiendo del Señor. El dominio propio se manifiesta cuando comenzamos algo y lo terminamos en el nombre del Señor Jesús. El que comienza algo lo debe de terminar. Eso es dominio propio. El dominio propio se manifiesta teniendo paciencia cuando no nos tratan bien. Porque cuando no nos tratan bien, humanamente nos dan ganas, no a nosotros, a este hombre, al hombre viejo, a la vieja naturaleza, a la carne, nos dan ganas de reaccionar de manera diferente. Pero el dominio propio nos dice, no respondas igual, baja la voz, quédate callado, tranquilo, domínate a ti mismo, gobiérnate. Vale más eso que conquistar naciones. Vale más eso que cualquier otra cosa. Mire, muchas veces me he quedado tan satisfecho en momentos difíciles en los que hubiera querido responder algo, pero en el acto me quedo callado y después siento una paz y una victoria extraordinaria. Y cuando le dicen algo que no está bien, incluso dentro de la misma casa, en la familia, a veces pasa esos roces, ¿verdad? Que por qué hiciste lo otro, que mira lo otro, que no sé qué, que no sé cuándo. A veces es mejor quedarse uno callado. Estoy gobernando, ¿verdad? Porque si se llega a salir este o el otro, es decir, el viejo hombre puede decir cosas que ofendan. No voy a decir malas palabras porque soy cristiano, pero voy a decir algo que ofenda. Y yo sé, y ustedes saben, que en algunas ocasiones cuando no tuve dominio propio y le respondí, por ejemplo, a mi esposa, no mal, nunca le he faltado respeto durante 28 años, pero le dije algo, entonces en lugar de la cosa se puso peor la cosa. Y yo dije, ¿por qué abrí la boca, Señor? Ahora tengo que pagar las consecuencias por haber dicho esto. ¿Por qué? Porque nuestras esposas son más sensibles. Entonces uno debe ser aquel que tiene paciencia. Hay que tener paciencia en la vida, dominio propio cuando muchos pasan empujando, pasan metiéndose, pasan haciendo cosas que no son, dominio propio. No voy a decir nada malo, no voy a responder mal por mal, no lo haré. Valemos más, somos más grandes que los grandes conquistadores de toda la historia, cuando estamos poniendo el dominio propio. El dominio propio, dominando el alma, porque a veces el alma se siente triste, el alma se siente desanimada, pero yo le digo al alma como el salmista le decía, alma mía, bendice a Jehová. Aunque estés, bendice al Señor, alma mía, levántate, alma mía, gózate en el Señor. El alma hay que hablarla, hay que dominarla, hay que dominar el espíritu humano, hay que dominar el cuerpo. Por eso estamos viendo que es importantísimo el dominio propio para vencer en la vida espiritual, para vencer en la vida terrenal, para que seamos hombres y mujeres que Dios usa. Si alguien tenía dominio propio en la Biblia, claramente expuesto en la Escritura, es Pablo. Pablo, todos los días sufría tanto, pero él alababa a Dios, él glorificaba a Dios.
que le dieron una gran paliza por predicar el evangelio y lo metieron al cepo, a la cárcel y le pusieron cepo, él cantaba himnos a Dios. Dominio propio. Porque ganas de quejarse, hermano, por supuesto que tenía. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito y vamos a pedirle al Señor que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Señor, tu palabra es perfecta y hoy hemos visto en tu palabra la importancia, Señor, del dominio propio en nuestra vida, para vencer en la vida espiritual, para vencer en la vida matrimonial, familiar, en la vida de trabajo, en la vida del servicio, en la vida física. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo siempre nos auxilie. No podemos nosotros. La fuerza de voluntad humana es demasiado frágil. Señor, tú nos has dado al Espíritu Santo. Permítenos abrir y dejar que el Espíritu Santo manifieste su fruto en nuestra vida. Hoy, particularmente, el dominio propio. Lo necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer lo que te agrada, para lograr grandes cosas para ti. Necesitamos negarnos, necesitamos, Señor, morir a nosotros, como Pablo decía, cada día muero. Sí, Señor. Padre, que ese dominio propio esté sobre nuestra vida. Nos rendimos ante ti. Ayúdanos. Que podamos decir no a lo que no te agrada, a lo que no edifica, a lo que no conviene. Y podamos decir sí a lo que te agrada, a lo que nos edifica, a lo que nos conviene, a lo que redunda en bien para la obra, para todos nuestros seres queridos, aunque nos cueste, aunque el cuerpo no esté muy dispuesto, aunque el alma sea variante en sus emociones, que podamos decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no, y podamos ser libres, Señor. Gracias, confiando que nos levantarás aquí en la tierra, nos bendecirás, pero también nos darás recompensa en el cielo por haber actuado con dominio propio. Recordando esta grande verdad, el que se gobierna a sí mismo, el que se domina a sí mismo, el que tiene control de su vida misma, es más grande, vale mucho más que los grandes conquistadores de las grandes ciudades, de los grandes imperios, de las grandes naciones. Señor, gracias. Recibimos de ti esa fortaleza. Recibimos de ti, Señor, esa paz, ese gozo y ese dominio propio. Gracias, Padre, porque nos has dicho que el reino de Dios consiste en justicia, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo, en dominio propio. Sí, eso es, Señor. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Queremos hacerla, aunque las circunstancias se opongan, el cansancio se oponga, las tentaciones y la vanagloria de la vida, el mundo atractivo nos quiera desviar. Nosotros haremos, Señor, en tu nombre, con el poder de tu Espíritu, con tu ayuda, tu voluntad. Gracias de todo corazón. Porque si no somos capaces de conquistar y dominar nuestros propios malos deseos, ¿qué otras cosas podremos conquistar? No lo podremos, Señor. Ayúdanos. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Recibimos tu palabra. Que esta palabra, una vez más te pedimos, sea realidad en nuestra vida.
se haga vida en nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias de todo corazón. Y si hay alguna persona que no es salva, les recuerdo que no puede salvarse a sí mismo por sus obras, por su moral, porque todos los hombres hemos nacido, todos los seres humanos hemos nacido pecadores y nacen muertos en sus delitos y pecados. Usted necesita que Cristo lo salve, le dé nueva vida, le haga una nueva persona. Escriba su nombre en el libro de la vida y cuando usted muera vaya al cielo, su alma, su espíritu y su cuerpo espere la gloriosa resurrección para completar la salvación eterna. Y el Señor es tan bueno que esa salvación se la da gratuita. Lo único que le pide el Señor es que crea y tenga fe en Jesucristo. Por eso si alguien necesita ser salvo hoy, diga conmigo esta oración, esta palabra de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias por amarme y salvarme hoy. Y si hay alguien aquí que siendo hijo de Dios se fue de la casa del Padre, de la comunión con el Padre, se fue al mundo, así como el hijo pródigo dejó la casa del Padre y se fue al mundo a vivir perdidamente, pero hoy, al igual que el hijo pródigo, ha reaccionado, ha vuelto en sí y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? No es mi lugar, estoy en miseria, en ruina, en desgracia, me vuelvo a ti, Padre. Gracias por recibirme, por perdonarme y no rechazarme hoy. Me reconcilio contigo. Amén.